En esta presentación, queremos echar un vistazo a alguna terminología relacionada específicamente con Kickbox, en este caso centrándose en el término de foros en lo que se refiere a Kickbox dentro de Kickbox Pro 2020, Kickbox Desktop 2020. Aquí estamos en nuestro archivo GetCreateGuitars. Actualmente tenemos las ventanas abiertas, puede abrir las ventanas abiertas seleccionando el menú desplegable de vista y las ventanas abiertas list. 023. Tenemos la pestaña Inicio abierta con el fin de abrir la página de inicio, iría a la lista desplegable de la empresa y la página de inicio. Ahora queremos hablar un poco más sobre el término de la forma. Dentro de Kickbox. Hemos discutido esto un poco a medida que hemos pasado por el centro de proveedores y el cliente centra los flujos de la actividad. Queremos enfatizarlo más aquí porque es muy importante entender la terminología que va a usar. Porque cuando hables con diferentes personas, estarán pensando en diferentes tipos de terminología. 054. E incluso dentro del campo de la contabilidad, cambiará. Por ejemplo, si está hablando de un contador, eso es aprendizaje de negocios, teoría de contabilidad, están aprendiendo en términos de débitos y créditos, y no tanto a través de los formularios de entrada de datos. Así que cuando nosotros como contador, como contable hablamos con alguien que se está centrando principalmente en las transacciones financieras que se están registrando, que podrían incluir a personas como auditores, entonces tenemos que ser que necesitamos entender que los diferentes tipos de terminología que vamos a estar hablando. 232. Así que es importante entender esa diferencia cuando estás hablando con otras personas, y tener el término de forma cuando hablas con otras personas. Si hablas de formularios, con alguien que no está formalmente acostumbrado a Kickbox, entonces el término formulario puede ser confuso para ellos. Básicamente estás pensando, bueno, no, estas son las pantallas de entrada de datos para ellos, ¿cierto? Y si estás hablando con alguien que es competente en Kickbox, o si están hablando contigo, y usan el término formulario, entonces vas a querer básicamente ser capaz de entender a dónde van. 3.2. Así que este tipo de terminología, cuando solo se trabaja con el software en sí mismo, no parece un gran problema, porque solo se puede llamar lo que quieras. Estoy haciendo mi propia contabilidad. Y lo usé usando esta cosa, comiendo aquí, bien o lo que sea. Pero cuando vas a recibir consejos, cuando vas a ver las vistas de ayuda de Kickbox, cuando intentas obtener información sobre algo que salió mal, cuando te comunicas con otras personas, es útil comunicar el idioma. 327. Si trabajas con clientes u otros empleados, es útil decirles hola, esto es lo que el idioma es de Kickbox y realmente habla en ese idioma. Así que cuando empieces a trabajar con Kickbox, ten en cuenta que vas a tener que aprender algunos idiomas diferentes, vas a tener que aprender el lenguaje contable en general, porque utiliza diferentes tipos de terminología. 346. Y luego tendrás que aprender el idioma de Kickbox. Y Kickbox se ocupa de diferentes tipos de formatos de cosas y diferentes tipos de lenguaje también. Y luego podrás hablar cualquier idioma en el que la gente esté en el auditor entra y habla, ya sabes, lenguaje de contabilidad formal, pero no conoce el idioma de Kickbox, entonces básicamente puedes ser el intérprete allí. Si por otro lado, estás hablando con alguien que habla el idioma de Kickbox, y no sabe que sabes el término contable y no puedes comunicarte con el auditor o algo así, podrías hablar en esos términos, o con el preparador de impuestos al final del año, posiblemente, el mismo tipo de cosa. Todo el mundo va a tener términos similares en términos de contabilidad, pero podrían diferir incluso dentro de ese campo, dependiendo del software que estamos usando, y ese tipo de cosas. 430. Así que recordará, entonces, todos estos formularios de entrada de datos, entonces son cosas que van a conducir para las transacciones financieras de Kickbox, los dos estados financieros principales en el balance y el estado de pérdidas y ganancias. Así que si yo fuera a seleccionar los informes, desplegable, ir a la empresa y financiero y bajar al balance,
Entonces este es nuestro principal estado financiero. Si cambiamos las fechas arriba en los informes personalizados de 1120 a 1230 120. 457. De enero a diciembre de 2020, estas cuentas normalmente se verán afectadas por los formularios. Así que lo que quieres pensar es cada vez que creas un formulario, en la página de inicio, cómo afectará entonces al balance, la otra forma importante el beneficio y la pérdida, también conocido como la cuenta de resultados, que será básicamente lo que se llama en la contabilidad financiera. Así que de nuevo, si usted habla con un auditor que no está realmente familiarizado con QuickBooks específicamente, por lo general lo llamará una cuenta de resultados. 530. Y vas a tener que decir bien, que QuickBooks llama que un estado de pérdidas y ganancias, informes desplegables, vamos a ir a la empresa y financieramente el formulario de tipo de estado financiero, el tipo principal de formulario que vamos a utilizar todo el tiempo, o, 10.120 a 1230 120, de enero a diciembre de 2020. Una vez más, cada vez que crea un formulario, desea pensar en cómo puede afectar al informe de pérdidas y ganancias y al tipo de informe de balance. 6. Ahora tenga en cuenta, ambos informes representan básicamente el plan de cuentas. Y otro informe útil para echar un vistazo va a ser el equilibrio de prueba. Así que si voy a los informes desplegables arriba de la compañía o la contabilidad y los impuestos, entonces el saldo de prueba, vamos a seleccionar el saldo de prueba, y cambiar las fechas de 1 en 1 a 0 a 1231 a 0 de enero a diciembre de 2020. Ahora este tiene débitos y créditos, es por eso que muchas personas se mantienen alejadas del saldo del juicio. Sin embargo, incluso si no conoce los débitos y créditos, el saldo de prueba es muy útil porque le da el saldo de la cuenta. Y le proporciona las cuentas de balance y las cuentas de resultados en una sección, y elimina los subtotales. 645. Así que si solo quieres ver los saldos de la cuenta, puedes entrar aquí, y luego puedes entrar en los detalles con el saldo de prueba. Así que tenga en cuenta entonces, que el saldo de prueba, en esencia, constituye tanto el balance como la lista de todos los recuentos. Así que si vuelve a la página de inicio, estos formularios ajustarán algo en el balance y la cuenta de resultados o el saldo de prueba, ya sabes, que es el balance y la cuenta de resultados que enumera todas las cuentas. 714. Estos son los formularios de conducción dentro de QuickBooks cuando ve estas pantallas de entrada de datos, y estas son las cosas que van a impulsar la entrada de datos dentro de QuickBooks cuando dentro de los estados financieros. Cuando vayas a los estados financieros, echemos un vistazo al saldo del juicio. Y echas un vistazo a estos formularios, puedes ver este doble clic en el decir la cuenta de cheques, el tipo de formulario. Ahora vas a tener diferentes tipos de formulario aquí a la izquierda, ¿cómo lo conseguiste? 739. Obviamente, si hago doble clic en eso va a ser un cheque, el cheque va a ser un formulario. Si cierro esto de nuevo, tenemos la transferencia, tenemos un depósito si hago doble clic en el depósito, que va a ser un tipo de forma que hemos visto. Así que eso va a ser un formulario de entrada de datos que impulsará la transacción. También tenemos un cheque de pago de facturas, que es cheque, pero QuickBooks lo está llamando específicamente un cheque que iba a pagar una factura. Así que si hago doble clic en él, sigue siendo un formulario de cheque, pero usted notará que la parte inferior es un poco diferente porque utilizaría la función de pegar cheques, que era el pago y las cuentas por pagar. 815. Así que es muy útil que QuickBooks cerrando esto de nuevo tiene esa característica añadida porque realmente podría decirnos mucho en un corto periodo de tiempo. Entonces tenemos los pagos de impuestos, el mismo tipo de cosas. Si hago doble clic en el pago de impuestos, tengo un cheque. Pero pasó por el módulo de pago de impuestos, y por lo tanto tiene un formato diferente en la parte inferior del cheque. Cerrando esto de nuevo. Podías ver esos artículos aquí. Si cierro esto de nuevo y envío a decir cuentas por cobrar verá las facturas aquí,
que va a ser un tipo de formulario y luego el pago. 849. Así que si hago doble clic en la factura, ese va a ser el formulario en esencia, la pantalla de entrada de datos que va a impulsar las transacciones financieras. Permiten a QuickBooks la información con el fin de registrar los débitos y o el aumento y disminuciones de las cuentas. Entonces tenemos los pagos, que va a ser el otro tipo de formulario en las cuentas por cobrar. Este va a ser el formulario de doble clic o cerrar esto cerrando esto. Entonces si bajamos a decir las cuentas por pagar. 916. Digamos, que va a estar aquí, haciendo doble clic en cuentas por pagar. Dentro de ver tenemos facturas y los cheques que pagan la factura. Así que si hago doble clic en una factura, tenemos otro tipo de formulario de entrada de datos, esto va a ser un formulario de entrada de datos. Y luego, si cierro eso en el pago del cheque, esto va a ser un cheque. Pero de nuevo, es específicamente un pago de la factura. En otras palabras, está saliendo de cuentas por pagar, haciendo doble clic en eso, tenemos que comprobar de nuevo cheque. 948. Pero la parte inferior es un poco diferente de un cheque normal porque está saliendo de las cuentas por pagar, cerrando esto de nuevo. Así que volver a la página de inicio. Así que nuestra práctica a medida que comenzamos a ir en los datos de entrada en nuestros 2 meses de datos no es solo introducir la entrada de datos en los foros, es aprender la terminología de los foros para poder comunicar lo que es un formulario a otros tipos de personas, o ser capaz de interpretar las comunicaciones de otras personas con nosotros cuando están hablando de transacciones financieras, o posiblemente débitos o créditos o el efecto en el balance y la declaración de resultados. 1023. También queremos pensar en usted sabe, con el fin de hacer eso, tenemos que ser capaces de pensar en lo que cada uno de estos formularios hará mucho más allá de la entrada de datos. ¿Qué va a hacer con los estados financieros? ¿Cuáles se verán afectadas las cuentas? Y también tenemos que pensar en cómo podemos configurar estos formularios para cualquier cosa que se va a necesitar para llenarlos lo más fácilmente posible, por ejemplo, y lo más importante, con respecto a la creación de una factura y la creación de un recibo de venta, en cuyo caso vamos a necesitar los artículos para configurarlos. Bueno, pensaremos en eso cuando creamos una nueva empresa y, por supuesto, la información del empleado como algunos detalles y la configuración de la información del empleado.